El día de hoy vamos a ver 5 cosas que estamos haciendo mal en PowerPoint. Son errores comunes que día a día cometemos, incluyéndome a mí. También mostraré la mejor manera de hacerlo con algunos consejos y tips para lograr mayor productividad en nuestras presentaciones de PowerPoint. Pero antes me produce mucha curiosidad saber qué es lo que piensas. Por favor, coméntame si ya conocías alguno de ellos o si me olvidé mencionar algún consejo, me gustaría saberlo. Vamos con el primer error que muchas veces cometemos. Se trata de cómo nosotros insertamos nuestros gráficos de Excel a PowerPoint. Lo que normalmente haríamos es lo siguiente, miren, es lo siguiente, acá tenemos el gráfico, obviamente viene de la tabla que le tenemos a la izquierda y lo único que hacemos es copiar, le damos control C y nos vamos a PowerPoint y le pegamos con control V y acá lo tenemos, ¿no? Aparentemente el gráfico está limpio y se ve muy bonito, ya lo tenemos en PowerPoint, pero este gráfico tiene algunas desventajas. Por ejemplo, si nosotros, miren, acá tengo el Excel, le voy a cerrar, voy a cerrarlo, le voy a cerrar y vamos ahora sí al PowerPoint, solamente a centrarnos en el PowerPoint. El PowerPoint, cuando tú copias y pegas directamente, lo que hace es incrustar, es insertar la hoja de cálculo Excel, pero ahora dentro del PowerPoint. ¿Cómo podemos observar eso? Si damos 2 veces clic, miren, nos va a abrir la pestañita diseño de gráfico y a la derecha dice modificar datos. Si le damos un clic en modificar datos, automáticamente te salta la ventana flotante de Excel, pero esta hoja que estamos observando está incrustado ya en tu PowerPoint. Eso quiere decir que si el Excel, la hoja de cálculo Excel que acabamos de insertar en PowerPoint tiene miles de registros, entonces el PowerPoint obviamente va a pesar más, pero si quieres abrirlo te va a demorar una eternidad, ¿ok? Otra de las desventajas es que si incrustamos copiando y pegando como lo acabamos de hacer, es que la persona que reciba este PowerPoint, esa presentación, va a tener acceso a todos tus datos del Excel y obviamente que eso no se va a querer en algunas oportunidades por si tenemos algunos datos que no queremos que la persona X que ha recibido lo vea, ¿no? Entonces ya tenemos 2 ventajas muy considerables para no copiar y pegar de una manera tan rápida. Lo que tendríamos que hacer ahora es lo siguiente, pero antes les comento que acá la ventaja es que si incrustas, miren, cambias algún dato, automáticamente tu gráfico también se va a actualizar. Pero la manera correcta de hacer esto sería de la siguiente manera. Miren, yo voy a abrir nuevamente el Excel, le voy a abrir, acá lo tengo, y vamos a volver a copiarlo, ¿ok? Vamos a volver a copiarlo, yo le voy a eliminar, y vamos nuevamente acá, clic derecho, copiar, o control C. Vamos a ir al PowerPoint, y acá, en la pestañita inicio, dice pegar. Vamos a dar un clic en pegar, y acá dice pegado especial, damos un clic acá. Les va a saltar la siguiente ventanita, y vamos a dar un clic donde dice pegar vínculo y luego le damos en aceptar. Miren, lo que va a hacer ahora ya no te incrusta el Excel dentro del PowerPoint, pero miren, ahora solamente me aparece formato de forma. Si le damos un clic acá en formato de forma, miren, te va a dar algunas opciones de relleno de forma, contorno de forma, alineación, etcétera. Pero ahora si damos 2 veces clic, miren, 1, 2, automáticamente te va a abrir el Excel. Ojo, diferencien bien. Una cosa es que te abra el libro y otra cosa es que te incruste el libro Excel. Por ejemplo, voy a cerrar este, miren, le doy guardar y nuevamente vamos a ir acá a PowerPoint y vamos a dar 2 veces clic. 1, 2 y miren, ahora me carga, pero ojo, me está cargando todo el libro. Y si yo, por ejemplo, miren, por ejemplo, vamos a cambiar acá. Yo le voy a poner un 1 más, presiono Enter. Miren, la barrita y vamos a ir al PowerPoint por aquí y ya se actualizó también. Bien, ya se actualizó. Pero cuando tú envías
este PowerPoint, cuando tú envías este PowerPoint a otra persona, vamos a suponer, por ejemplo, que ya termina el trabajo, le voy a enviar a alguien más, le doy cerrar, pero obviamente esa persona lo va a abrir, pero ya no va a tener este archivo que se llama Miguel Vela. Le voy a eliminar y miren, ahora si doy 2 veces clic, me lanza un error, pero ya no me abre el documento, ¿ok? Está vinculado pero al archivo, ya no lo incrusta, ¿no? Si tú quisieras de repente enviar con todo el archivo para que la persona también pueda actualizar los datos, entonces, miren, tendrías que guardar primero el archivo, le damos en guardar y luego nos vamos nuevamente a la pestaña archivo. Vamos a ir acá a cuenta, un clic. Y acá vamos a ir a información. En información, un clic a la izquierda, información. Y acá van a buscar esta opción que dice editar vínculo a archivo. Si le damos un clic acá nosotros ya tendríamos, miren, acá nosotros ya tendríamos que actualizar, miren, abrir origen, cambiar de fuente. Tendríamos que actualizar el archivo y buscar dónde está para que esa persona que ha recibido el PowerPoint pueda vincular al Excel también, que lo vas a enviar aparte, ¿no? Y esa sería una de las mejores opciones, pero también es muy útil, sobre todo copiar como imagen. Yo voy a recuperar mi archivo, vamos a recuperar el archivo, miren, lo tengo por acá, a ver, acá está, lo voy a recuperar, voy a restaurar, ya está nuevamente acá, voy a volver a abrirlo, miren, y otra opción es copiar, copiamos el gráfico, nos vamos al PowerPoint, voy a eliminar esto, y nos vamos a pegar, miren acá, a pegar. Pero esta vez le vamos a pegar como imagen. Acá lo tenemos, imagen. Damos un clic y de esta manera tenemos el mismo resultado, pero ahora lo tenemos como imagen. Este ya no se va a actualizar y te evitas todo el tema de enviar de repente el Excel o de incrustar también la hoja de cálculo Excel en el PowerPoint. Veamos el error número 2. Seguramente este se te hace más familiar. Es como nosotros ponemos o insertamos videos en nuestras diapositivas. Muchas veces he visto en varios trabajos, en varias presentaciones, que ponen un link. Y este link les lleva al video, ¿no? Para ello tendrían que presionar la tecla control y dar un clic en el link. Y de esta manera, miren, supuestamente se ahorran mucho tiempo y les lleva al video, ¿no? En algunas ocasiones les aparece publicidad y también les aparecen las recomendaciones de YouTube y podría ser un poco incómodo si es que dentro de tus búsquedas, por ejemplo, tienes búsquedas infantiles y va a aparecer por algún lado, ¿no? Pero para evitar este problema, miren, nosotros lo podríamos hacer de la siguiente manera. Yo voy a eliminar este link que no me sirve, me voy a ir a la pestaña insertar y a la derecha en el grupo multimedia, acá vamos a buscar este que dice video. Damos un clic en video y vamos donde dice videos en línea. Un clic acá. Les va a saltar esta ventanita. Vamos a ir al video que decíamos insertar. Vamos a copiar el link. Clic derecho, copiar. Y vamos a pegarlo en nuestra barrita de búsqueda, ¿no? Control V. Esperamos unos segundos. Aparece el video. Y le damos en el botón que dice insertar. Ahora solamente esperamos unos segundos a que el PowerPoint nos inserte nuestro video. Miren, y ya lo tenemos acá. Este video lo podemos poner en alguna parte. Miren, yo le voy a poner un marquito para que se vea mejor. Le voy a dejar acá, ¿ok? Con marco negro, aunque no se vea mucho. Ahí lo tenemos. Pero si nosotros vamos a ver la presentación, un clic en la copita, vamos a dar un clic acá en el video, miren, y automáticamente ya se empieza a reproducir el video que nosotros acabamos de insertar, ¿no? Y de esta manera nos evitamos el problema de abrir un navegador y sacarlos de la presentación de PowerPoint. Veamos ahora el tercer error que siempre cometemos, sobre todo cuando trabajamos muchas personas en una sola presentación. Suele ocurrir que siempre te vas a encontrar con muchos tipos de fuentes o muchas variedades de letras, ¿no? Quiero que observen, si yo doy un clic, por ejemplo acá donde dice nuestros cursos, este tipo de letra o esta fuente es EXO. Si yo doy un clic abajo, quiero que observen que ahora es Calibre.
y así sucesivamente. Si bajo, seguramente me voy a encontrar con una variedad de fuentes, ¿no? Este se llama Oswald, y si bajo un poco más, este se llama Rockwell, ¿no? Miren, ahí nomás tenemos aproximadamente 4 tipos de fuente. Lo recomendable para que el trabajo se vea ordenado, para que la presentación se vea limpia, es que solamente utilicen 2 tipos de fuente. La primera vendría a ser el título, y la segunda o el segundo tipo de letra que utilizaríamos sería en la descripción. Bien, en caso de que tengas muchas diapositivas y lo tengas en diferentes tipos de fuente, lo recomendable aquí sería reemplazar o unificar a un solo tipo de fuente. Por ejemplo, en este caso, miren, los títulos son EXO. Todo está bien, ¿no? EXO, bajo un poquito más. Acá también es EXO. Y entonces vamos a dejar a todos los títulos principales con su fuente original, que es el EXO. Pero vamos a cambiar aquí, miren, en la descripción, ¿ok? La descripción es, por ejemplo, Calibre. Aquí empieza a cambiar. Por acá tenemos Oswald nuevamente. Y así, ¿ok? Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña Inicio. A la derecha vamos a ir al grupo Edición, y acá donde dice reemplazar vamos a dar un clic y vamos a buscar esta opción que dice reemplazar fuente. Damos un clic acá y quiero que observen que acá en la primera opción se les va a abrir todas los tipos de fuentes que estás utilizando. Por ejemplo, yo solamente voy a respetar el EXO, que son los títulos principales. Entonces, a Arial, por ejemplo, le voy a cambiar y voy a ponerle a un solo tipo de fuente. Por ejemplo, yo voy a utilizar Calibre, ¿ok? Vamos a utilizar Calibre. A ver, voy a poner la letra C. Y acá está, ¿ok? Yo le voy a reemplazar a todos con Calibre. Arial, Calibre. Le doy reemplazar. No tengo ningún cambio, seguramente en otras diapositivas se cambió. Nuevamente vengo acá, me voy por ejemplo a All English, le doy reemplazar. Vamos a ir uno por uno, miren, voy a ir por ejemplo a Pompis, ese que dice, le doy reemplazar, Pompis, algo así. Vivaldi, reemplazar. Vamos a ir por ejemplo al siguiente, reemplazar. Vamos a ir a Rockwell, reemplazar. Y miren, acá tengo otro, solamente me quiero quedar con Calibre. Miren, Arial también le voy a reemplazar. Y ahora sí quiero que observen que solamente me quedan estos 3. Calibre es lo que yo reemplacé. EXO son los títulos principales. Y Arial que me viene por defecto. Bien, voy a cerrar. Quiero que observen que ahora sí mi trabajo ya está ordenado. Miren, este es Calibre. Acá lo tenemos. Vamos al siguiente. Este también es Calibre. Miren, el siguiente también es Calibre. Y entonces ya estamos unificando o ya estamos poniendo a todo en una sola fuente. Bien, solamente respeté este título principal que es EXO. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vengo acá? Miren, a este le voy a poner otro tipo de fuente. Miren, voy a seleccionarlo todo y le voy a poner algo que resalte. Por ejemplo este, miren, negrita, ¿ok? Me voy a otra fuente, perdón, a otra hoja, a otra diapositiva. Me voy a reemplazar fuente. Y miren, por acá debe estar el tipo de letra que acabo de utilizar, ¿no? Y le voy a reemplazar por Calibre. Vamos a poner la letra C, acá está. Le doy reemplazar y vuelvo a la diapositiva y miren, ya me cambió. Eso quiere decir que reemplaza a todo tu presentación. Veamos el cuarto error que siempre observamos. Por ejemplo, yo acá tengo mi diapositiva y quiero que observen que estos textos no están alineados. Y muchas veces también pasa con las formas, también pasa con las imágenes o con nuestros títulos, ¿no? Una forma de verlo así rápidamente, si está o no está alineado, es dirigiéndonos a la pestaña Vistas y nos vamos acá al grupo Mostrar y vamos a marcar esta opción que dice Regla. Miren, damos un clic en Regla y en la parte superior les va a aparecer esta reglita, ¿no? Quiero observar, por ejemplo, si este texto está alineado con el resto. Doy un clic y en la parte superior, en la regla, les va a aparecer este botoncito que es en forma de embudo. Damos un clic y de esta manera les aparece esa línea que estamos observando. Miren, la estoy moviendo y esta línea nos va a permitir ver si está alineada o no con el resto de textos. En caso de que no esté alineada, entonces vamos a tener que seleccionar todos los textos. Miren, damos un clic, presionamos la tecla Control sin soltar. Vamos a seleccionar el resto de textos, ¿no? Nos vamos a dirigir ahora sí a la pestaña Inicio.
pestaña inicio y a la derecha en el grupo dibujo, acá está organizar. Un clic acá y vamos a buscar esta que dice alinear. Y vamos a buscar la opción que dice alinear a la izquierda. Damos un clic y ahora sí todos tus objetos, todos tus textos ya están alineados. Miren, nuevamente un clic en el embudo para que aparezca acá la línea. Y podemos observar que ya están en una sola dirección. Vamos ahora con estos números. Miren, con estos números que estamos observando. Vamos a dar un clic. Presionamos la tecla control, seleccionamos el siguiente y vamos a seleccionar por acá también el número 3. Luego de eso vamos a ir a la pestaña inicio, organizar, alinear y le vamos a dar alinear a la izquierda. Y de esta manera ya lo tenemos alineado y como están seleccionados los tres o las tres formas, le voy a traer a la derecha, mira un poquito más para que no me tape o no se podría decir no me opaque el texto. ¿No podría quedar ahí? Yo pienso que sí. Y de esta manera podríamos revisar todos nuestros textos, todas nuestras imágenes para que estén alineadas correctamente y tenga una vista más profesional. Y por último vamos con las recomendaciones y con los consejos. Miren, el primer consejo que yo les daría es que se acostumbren a trabajar con los patrones de diapositivas, ¿ok? Por ejemplo, miren, si yo me voy a la pestaña vista, acá la pestaña vista, luego me voy acá donde dice vista patrón. Miren, acá damos un clic en patrón de diapositivas y acá a la izquierda te va a saltar una serie de opciones que tú tienes para modificar. Miren, vamos a hacerlo así rápido. Yo voy a elegir este que está en blanco. Miren, este que está en blanco, doy un clic acá y yo fácilmente me voy a inicio, a ver, insertar, le voy a poner una forma. A ver, cualquier forma en realidad, este color, le voy a poner amarillo y me voy nuevamente a la pestaña insertar, me voy a iconos y acá voy a elegir cualquier icono, este lente por ejemplo. Vamos a suponer que ese lentecitos es el, se podría decir, el logo de mi empresa. Bien, acá lo tengo. Yo acabo de crear en una, miren, en una de las diapositivas, del patrón de diapositivas, un diseño. Voy a salir de este patrón, me voy a la pestaña vista y me voy acá a la izquierda donde dice normal. Miren, aparentemente no pasó absolutamente nada. Pero si yo me voy a la pestaña insertar, me voy a nueva diapositiva y por acá está, miren, esta que yo he creado en blanco. Doy un clic y automáticamente se me inserta esta nueva diapositiva. Pero quiero que observen que esto no se mueve. Miren, esto no lo pueden arrastrar. Estos objetos que estamos observando no lo pueden mover ni tocar porque lo estás editando desde un patrón de diapositivas. ¿Esto en qué te sirve o en qué te beneficia, no? Muchas veces trabajamos con diapositivas para empresas. Y para que no estén creando a cada rato el diseño, ya tenemos diseños predeterminados, pero esos diseños no se pueden mover. También te sirve, por ejemplo, en el logo de tu empresa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá mi logo y a este logo yo quiero que aparezca en todas las diapositivas. Entonces lo que normalmente la gente hace es copiar, control C y lo pega por acá, ¿no? Miren, control V, control V, control V y por acá control V y tu logo ya está en todas tus diapositivas. Pero esta no es la forma correcta de hacer estas, se podría decir, esos detalles, ¿no? Uno, porque se mueve y es muy incómodo trabajar con esto. Y dos, porque tienes que hacerlo en todas las diapositivas. Con el patrón de diapositivas no sucede eso, solamente lo haces una vez. Bien, otra de las ventajas que se podría observar es cuando pones, por ejemplo, la página web, la dirección y lo pones en la parte inferior, ¿no? Para que no lo estés poniendo en todas las diapositivas y no se esté moviendo, entonces lo puedes hacer directamente desde el patrón de diapositiva, desde acá, miren, y tienes una serie de diseños que se pueden hacer. Si quieres investigar un poquito más sobre esto, te dejo el video en la parte derecha superior donde se podría decir profundizamos todo sobre patrones de diapositivas. Bien, yo voy a salir de acá, voy a volver a la realidad, voy a eliminar esa diapositiva y vamos con otro consejo así rápido. Es trabajar con la paleta de colores. La paleta de colores yo le tengo acá, miren, una, dos, ¿ok? Sobre estos dos colores,
miren, toda la diapositiva está creada, ¿ok? Esos dos colores es lo que utilizamos. ¿Y de dónde salen estos colores? Normalmente salen del logo, que mi logo lo tengo por acá. Miren, si yo quisiera volver a crear mi paleta de colores, me voy a la pestaña Insertar, me voy a Formas y me voy, por ejemplo, acá a la rectangular, ¿ok? Le puedo poner por acá, miren, más grandecito, doy 2 veces clic, me voy a Relleno de forma. Y vamos a elegir este que dice cuentagotas. Esta opción no tiene ni Word, ni Excel, ni los otros programas, ¿ok? Le damos un clic y seleccionamos, miren, los colores. Miren, por ejemplo acá doy un clic y ya lo tengo. Acá está, miren, mi primera paleta de colores. Control C, Control V, le voy a poner abajito. Miren, hacemos lo mismo, 2 veces clic, relleno de forma, cuentagotas. Y voy a seleccionar, por ejemplo acá, miren, otro color. Un clic, a ver, el más oscurito, un clic y ya tengo mis 2 colores que voy a utilizar en toda la diapositiva, ¿no? Como pueden observar, miren, acá está un color, miren, es este color transparente que estoy observando. Y si me voy, miren, por acá también tengo más, miren, acá están estos, ¿no? ¿Cómo utilizo? Vamos a suponer, por ejemplo, acá que quiero utilizar esta paleta de colores. Lo selecciono, miren, lo selecciono y me voy acá a cambiarlo en la A, ¿no? Para el texto. Un clic y me va a aparecer acá en colores recientes. Los 2 últimos que yo utilizo, miren, los 2 últimos que yo utilizo son los colores de mi paleta, ¿ok? La paleta de colores. Por ejemplo, yo quiero utilizar este verdecito, doy un clic y ya lo tengo. Es recomendable siempre utilizar y jugar con la paleta de colores para que no se pierda la esencia en todas las diapositivas y parezca uno solo. Estos son conceptos, conceptos de marketing, conceptos de colores, de diseño, etcétera, ¿no? Esto es algo básico que les estoy diciendo. Bien, vamos ahora sí con la tercera recomendación. Por ejemplo, miren, yo me voy a situar acá. A ver, por ejemplo, a ver aquí, ¿ok? Vamos a suponer, vamos a ver cómo está hecho esto. Miren, miren acá. En este primer texto voy a seleccionar todo. Le voy a poner, por ejemplo, quiero que sea letra 12. Le voy a poner que esté ajustado. Y vamos a cambiarle de color. Por ejemplo, voy a utilizar la paleta de colores. Este azul. Bien, yo quiero solamente que en algunos objetos se aplique. Miren, se aplique, por ejemplo, este tipo de letra, este tamaño y este color. Doy un clic, selecciono y a la mano izquierda, donde dice inicio, aquí dice copiar formato. Yo voy a dar 2 veces clic acá, miren, 2 veces clic, 1, 2. Y de esta manera, miren, ya me aparece como una escobita al costado del mouse. Y voy a seleccionar todos los textos que quiero que se apliquen en el mismo formato. Un clic, un clic, un clic, de repente a este también un clic y de repente acá, por ejemplo, un clic y ya con la tecla escape, miren, escape, miren, ya se acaba de aplicar el formato que yo en un momento le apliqué más tamaño de letra, le apliqué otro tipo de fuente y otro color y fácilmente seleccionando con un clic ya se podría decir, ya apliqué estos estilos al resto de textos, ¿no? Y esa sería mi última recomendación o mi último tip cuando trabajan con PowerPoint. Bien, si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor comenta en este vídeo para yo responderte y así ayudarte. No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo.